juntos. Ella es la persona encargada de People and Culture para IEF de Latinoamérica, con más de 15 años de experiencia. Le dejo la palabra a ella para que nos cuente, para que le doy la palabra para que siga en nuestra charla. Y muchas gracias, María Cristina, por este espacio y seguiremos trabajando juntos de la mano. Claro que sí, bienvenidos graduados y bueno, aprovechen, pregunten. La idea es que esto sea muy interactivo y Daniela, bienvenida a la Universidad Santo Tomás, es un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias, de verdad. Muchísimas gracias por la invitación, María Cristina. Muchísimas gracias, obviamente, al equipo de IEF en Colombia por también permitirme este acercamiento con ustedes. Y bueno, yo feliz también de abordar un tema que me encanta, que me gusta mucho, que creo que tiene muchas aristas por donde podemos indagar un poquito más. Así que, como tú lo dijiste, María Cristina, si tienen alguna duda, si quieren bueno, ahondemos un poquito más en algún tema en específico, yo voy a estar feliz de compartir con ustedes más información. Así que bueno, comparto, está bien si comparto yo mi pantalla y de esa manera comparto la Está presentación. perfecto, sí, Súper, está entonces, perfecto. muy bien, vamos a compartir por acá y solo, por favor, me confirman cuando ya puedan verla. Ya estamos viendo la presentación. Súper, genial. Muy bien, bueno, hoy vamos a estar hablando acerca de ese match perfecto que podemos hacer, bueno, para conquistar reclutadores. Y esto va a aplicar para conquistar reclutadores locales, para conquistar reclutadores también saliéndonos un poquito de la parte local y también apostando, bueno, a oportunidades incluso que van mucho más allá de fronteras, ¿no? Esto yo creo que aplica en todos los aspectos, porque lo que vamos a hacer es hablar también de qué están buscando actualmente y cómo puedo lograr diferenciarme de muchas personas que pueden tener también muchísimos skills, pero cómo puedo ser yo único, cómo puedo ser única en ese trabajo específico que puedo estar interesado. Entonces, vamos a dar inicio con esto. Antes de comenzar, bueno, quiero hablarles muy brevemente acerca de mí. Mi nombre es Daniela Arias, formo parte del equipo de EF Education First desde hace 16 años, para ser exacta, el 30 de marzo, es decir, hace apenas una semana cumplí 16 años en IEF, comencé hace mucho tiempo en mi país, en Venezuela, si se estaban preguntando por ahí de dónde era el acento, pues sí, venezolana, comencé en IEF Venezuela hace 16 años atrás, comencé en ventas. Gran tiempo de mi trayectoria en IEF ha sido en áreas de ventas, en la parte comercial de IEF, pero ese camino también buscando crecer y hacer crecer mi perfil me llevó por otros lados y otras áreas, ¿no? Yo estudié marketing hace mucho tiempo atrás, cuando ni siquiera la parte online era una materia que llegué a ver, pero bueno, sí, marketera de corazón y de estudios, pero también con un enfoque comercial y una persona que me defino como que me encantan las ventas, ¿no? Entonces, bueno, eso también me llevó a salir de mi país por oportunidades profesionales. Estuve 2 años trabajando, casi 3 años trabajando en Argentina, también en el área de ventas. Luego tuve la oportunidad de regresar a Venezuela como country manager de esas operaciones. Luego vengo a México para trabajar con Latinoamérica. En México estuve en marketing para el LATAM. Luego también bueno, paso al equipo de People and Culture, donde estoy allí más en la parte de crecimiento, de desarrollo de nuestro staff, de capacitación, de valorar el trabajo humano, de reclutamiento también, y por eso, bueno, hoy les voy a dar un poquito más de tips acerca de esto. Así que, bueno, esa soy yo para que me conozcan un poquito. Muy bien, ¿qué vamos a tocar el día de hoy? Hoy vamos a hablar qué están buscando los reclutadores actualmente, ¿no? Desde mi perspectiva, pero también desde Data, bueno, que soporta un poco toda esta información, desde colegas, porque evidentemente al estar en esta parte de People and Culture no, y al ser IEF una empresa multinacional, global, con muchísimo alcance, también estoy en contacto con otros colegas de distintos países. Entonces, hablaremos un poco de qué están buscando. Vamos a hablar también cuándo puede ocurrir ese match entre lo que yo estoy buscando a lo que el reclutador está buscando. Tips que podemos tomar en cuenta para hacer mi perfil un poco más atractivo para esas búsquedas. Errores comunes. Me encanta también tocar este tema porque a veces no nos damos cuenta de que pequeñas cositas pueden ser considerados
un error o algo que haga que dentro de ese pool de candidatos nos puedan rechazar por pequeñas cosas. Y también, ¿cómo podemos comenzar hoy? A partir de toda la información que tenemos acá, también vamos a cerrar con eso. ¿Cómo puedo comenzar? ¿Qué está en mis manos para comenzar a partir de hoy a tener ese match perfecto con los reclutadores? Muy bien. Primero, la realidad que nadie te dice acerca de esta parte de búsqueda laboral, de hacerme un nombre o de diferenciarme de ese pool de CVs que pueden estar compitiendo para esa misma posición. La realidad que nadie te dice es que tu currículum no compite con 10 personas nada más. Tu currículum compite con cientos de personas, a veces miles de personas. Si queremos aplicar a una empresa global, pues esas postulaciones, esas candidaturas que recibimos a veces son muchísimas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que esto nos va a llevar a un filtro muchísimo más complejo, del cual les voy a hablar en breve. Al final, los reclutadores deciden en segundos. De hecho, si buscamos data más específica, se habla de un rango de 7 segundos para hacer el screening. El screening es esa mirada inicial que hago a 3, 4, 5 palabras, 5 indicadores que me digan, sí, este CV es el que quiero, o este CV lo descarto. Entonces, al final son decisiones que toman segundos, a veces simplemente por cómo veo la estructura de un perfil en LinkedIn o cómo veo la estructura de un CV. Y la realidad que nadie te dice es que no solamente estás compitiendo contra personas. Hoy en día estamos compitiendo contra filtros y eso también es súper importante en un mundo globalizado, en un mundo con inteligencia artificial, en un mundo con más acceso a la tecnología y más hablando de oportunidades en empresas globales, en empresas multinacionales, en empresas de renombre, incluso en otras que no. Ya muchos reclutadores están usando la inteligencia artificial para que esta inteligencia artificial pueda tomar ciertas keywords, por ejemplo, ciertas palabras específicas que nos acerquen a que esa persona hace match con lo que estoy buscando, o incluso al faltar esas keywords, que ese sistema me diga estos 80 CVs no te interesan y muchas veces por ciertos errores hay un muy buen CV, hay un muy buen candidato que se está quedando en el camino porque simplemente hoy en día la inteligencia artificial puede servirnos muchísimo para muchas cosas, pero a veces puede ser también un stopper en otras. Entonces, de eso también vamos a estar hablando hoy, de esa realidad que nadie te dice. La gran pregunta, para hacer ese match perfecto con el trabajo de mis sueños, para hacer ese match perfecto con esa empresa internacional a la que estoy soñando entrar, primero hay que entender qué están buscando los reclutadores hoy en día. Esto es general. Va a depender evidentemente del tipo de empresa, va a depender del tipo de reclutador, va a depender de la cultura organizacional de la empresa, pero sí existen ciertos tips en los que haciendo esta búsqueda incluso con colegas dentro y fuera de la industria, pude tener data en la que prácticamente todos estamos coincidiendo en qué buscamos en un perfil. Entonces, aquí es donde yo les digo, saquen su cuaderno, su agenda, tomen nota, porque la idea es que esta oportunidad de esta charla que Santoto les está dando, pues les sirva a ustedes para dar ese paso y encontrar ese trabajo soñado, ¿no? Entonces, tomen nota de todo lo que vamos a estar hablando acá. Y básicamente lo que buscan los reclutadores, yo lo resumo en 3 áreas que las vamos a estar viendo muy en detalle en los siguientes slides, pero buscamos potencial o experiencia, ¿ok? Porque muchas personas me dicen, ¿qué hago si estoy aplicando a mi primer trabajo? Y ese job description dice mínimo 2 años de experiencia. Entonces, yo quiero saber tu potencial. Yo quiero saber qué tan lejos puedes llegar. Yo quiero saber qué has hecho incluso a nivel personal o en un proyecto profesional, pero con la familia, que puede que fracasó, pero aprendiste muchísimo, o puede que fue un éxito y lo hicieron crecer, pero quiero saber un poco más, aunque sea de tu potencial. No importa, esto también va a ser determinado por la posición a la que estés aplicando. Evidentemente, si es una posición mid-senior, es una posición donde van a pedir experiencia, pero si estás aplicando una posición entry-level,
Probablemente la experiencia es un plus, pero no es obligatoria. Entonces, si no tengo la experiencia probada de muchos trabajos pasados, aunque sea, necesitamos ver el potencial y yo les voy a explicar cómo podemos hablar un poquito más del potencial. Pero eso es lo primero, necesitamos ver un CV que tenga consistencia en cuanto a logros que pueda tener esta persona, bien sea logros educativos, bien sea logros en mi universidad, bien sea logros en un proyecto personal, pero queremos ver el potencial de esta persona. Y si ya tengo experiencia, si ya tengo trabajos pasados, pues bueno, también es lo principal que vamos a mostrar en un CV y también les voy a comentar de qué manera sería la mejor manera de mostrarlo. Lo segundo que vamos a hablar en esta charla va a ser acerca de soft skills, de esas habilidades blandas, que de hecho ya muchos no les llaman habilidades blandas, les llaman power skills. Se ha cambiado un poco el concepto, pero definitivamente esas habilidades blandas que van de la mano de comunicación, liderazgo, teamwork, adaptabilidad, flexibilidad, entre otras que también vamos a estar viendo en esta presentación, son súper importantes y son tan importantes como esos hard KPIs. ¿Ok? Me importa muchísimo la experiencia de la persona, me importa muchísimo el potencial, pero me importa qué trae esa persona a nivel de habilidades, ¿ok? No solamente a nivel de cuánto cumplió, cuánto hizo, cuánto alcanzó, sino las habilidades que me aseguren que esa persona, en base al job description y al trabajo que yo estoy ofreciendo, puedan llenar esas expectativas de lo que estoy buscando. Y al final, los reclutadores buscan una mentalidad global. De esto también vamos a hablar. Y con mentalidad global, pues sí, si tengo experiencia en el extranjero, si estudié afuera, si tengo un idioma o dos o tres diferentes a mi idioma nativo, claro que nos va a encantar este perfil y no necesariamente por hacer un check en estuvo afuera. Nos interesan estos perfiles también por la adaptabilidad que puede tener, por ese growth mindset, por esa manera de relacionarse con distintas personas y probablemente de una manera más empática, y esto también lo vamos a hablar más adelante. Entonces, resumiendo un poco, diría que los reclutadores buscamos estas tres cositas. Quise tratar de resumirlo para que se queden con la información más precisa y, insisto, buscando esta información y apoyándome con colegas al momento de preparar esta presentación, creo que todos estuvimos de acuerdo en esto. Al final, como dejé en esa frase mía, no es de ningún autor, les puedo decir que contratamos también por actitud, ¿ok? Porque entrenamos esas habilidades que ya tienen. Esas habilidades nos van a servir para que el trabajo se lleve de la mejor manera, para que logremos el resultado deseado, pero al final también la actitud, la personalidad, el potencial, lo que promete ser esa persona, también nos hace decir, sí, eres tú. Entonces, desarrollando cada uno de estos puntos, vamos a hablar sobre el punto 1, experiencia. ¿Ok? Estábamos hablando que los reclutadores, pues por supuesto que buscamos personas que tengan experiencia, ¿no? Insisto, esto va a depender muchísimo del rol, esto va a depender del cargo al que están aplicando, bueno, de muchas cosas. Pero queremos comprobar que esos últimos puestos de trabajo en los que la persona se ha desempeñado se ajustan al puesto al que están aplicando, ¿no? Si nosotros estamos buscando un perfil comercial, una persona de ventas, y de repente sus trabajos pasados tienen que ver con atención al cliente, customer service, incluso trabajó en servicio al cliente, en hotelería, en turismo, pues sí, hace match con un trabajo en EF, Education First, ¿no? Porque al final nosotros también creemos en esa parte de viajes, de estudio. Se fijan especialmente en tus 2 o en tus 3 últimos puestos, ¿no? A veces me toca tener personas que tienen un muy buen background y colocan absolutamente todo lo que han hecho en su carrera, ¿no? Ahí les recomendaría también resumir. Me pasa en otros casos de estar en entrevistas donde la persona me dice, no coloqué esto, pero también tuve una breve experiencia en tal y tal y tal. Y me gusta porque si no, el CV de 3 páginas no lo leemos. El CV de una página está perfecto y es realmente el que vamos a leer. De 2, a menos que sea realmente mucha información importante en la cual hay que colocar, yo recomendaría un CV
que trate de consolidar todo en una página. Entonces, si tienes muchas experiencias pasadas o muchos proyectos pasados, trata de resumirlos. Si fueron en la misma universidad, entonces de repente ahí hacer un solo bloque donde puedas hablar de esos varios proyectos, pero sí lo que vamos a tratar, y cuando a mí me llegan estos casos de muchas experiencias, veo cuáles hacen match y digo, ok, vamos a hablar de tu experiencia y quisiera enfocarme en la actual, en la pasada y en aquella primera experiencia que también estuvo relacionada a ventas. Entonces ahí tratamos de consolidar la información porque si no la entrevista se va a hacer sumamente extensa. Obviamente nos fijamos en fechas y en posiciones de antiguos cargos, ¿ok? El título de la posición quizás no sea tan relevante, pero sí les recomendaría que haga un poco de sentido el tema de las fechas. A veces también nos pasa eso en donde colocan fechas en donde al preguntarle al candidato o al hablar con él por teléfono para una cita, las fechas no coinciden. Entonces, también vamos a hablar de esto, pero sí es importante pulir nuestro CV, pero cuando ya entramos en una mentira de la fecha y en una mentira del cargo y en una mentira de mis skills y en una mentira de... se vuelve muy complejo, no para nosotros, se va a volver complejo para ti explicar todo tu CV si está lleno de data que tú no estás claro acerca de esta data. No tiene que ser específico este dato de que el 25 de agosto del año 2025, no, pero puede ser agosto 2025, agosto 2026, ¿ok? Pero sí es importante al menos tener congruencia con eso. Dato que probablemente ya ustedes saben que es súper básico, siempre en nuestro CV comenzamos con mi experiencia actual de trabajo o mi última experiencia, la más reciente. Empezamos desde lo más reciente hasta lo último, ¿ok? No al revés. Eso es súper importante porque justamente cuando tengo el CV, lo primero que quiero ver es lo más reciente. ¿En qué estás trabajando actualmente? ¿Cuál es tu experiencia actualmente? Y de ahí vamos al año anterior, años anteriores, años anteriores. Por supuesto, en cuanto a experiencia, los logros van a ser importantes. ¿Y cómo voy a cumplir con esto, ¿no? Con esta parte de información relevante acerca de mi experiencia? A veces pensamos que puede ser muchísimo trabajo, pero realmente vale la pena adaptar tu currículum a cada solicitud de empleo que hagas. Suena complicado si estamos haciendo una búsqueda de trabajo así en bulk a muchas empresas, ¿no? Si estoy aplicando a muchas y veo y pum, aplico, ok. Va a ser complicado adaptarlos a todos, pero si yo identifico 3, 5 empresas en las que realmente me voy a poner en mi vision board que voy a trabajar en ellas, si tengo EF Education First dentro de esas empresas, entonces, si el job description habla de que estoy buscando una persona con adaptabilidad, flexibilidad, comercial, enfocado en ventas y en resultados y en goals, entonces mi CV debería hacer match con esto que este job description está pidiendo, ¿ok? Entonces, utiliza palabras claves de la oferta de trabajo que estás leyendo. Utiliza ciertas keywords de ese job description para ponerlo en tu CV. Y si luego tú aplicas a Google, pero Google dice que necesitan a una persona proactiva, dinámica, entonces a ese le vamos a colocar esta parte, ¿ok? Sí es súper importante no generalizar, insisto, cuando estamos a veces en una búsqueda y aplicamos a muchas empresas, es entendible que no adaptemos todo, pero mi recomendación es que identifiques esas máximo 5 empresas que son las empresas de tu sueño y deja un buen CV. Y finalmente, adaptar tus soft skills y tus logros relevantes, que es un poco de lo que hablamos anteriormente. Ahora, siguiendo con la experiencia, también algo súper recomendado y que a mí me encanta leer en un CV son logros cuantificables, ¿ok? En este caso, las funciones genéricas de estuve, participé en un proyecto que ayudó a la universidad al éxito total en retención de los estudiantes. Bien, pero no me dice más, ¿ok? No hay indicadores. ¿En cuánto te ayudó a retener a los estudiantes? ¿Cómo fue tu participación? ¿La lideraste tú o la lideraron varias personas? Realmente queremos ver el impacto de ese logro que tuviste, ¿no? Entonces, ahí la recomendación justamente es utilizar verbos de acción, ¿ok? Lideré,
aumenté, optimicé, participé, influí, reduje, que tú puedas probar a través de esas pequeñas frases los logros que tuviste con esa acción, ¿no? Con ese trabajo que hiciste, ¿no? O incluso si no fue un trabajo, con ese proyecto que lograste. Logros cuantificables son súper atractivos para nosotros los reclutadores y nos facilitan muchísimo porque a veces necesitamos gente que trabajó con presupuesto y que acá diga gestioné un presupuesto de tanto, bien, perfecto, hace match. Y justamente en esta parte que estábamos hablando de que la inteligencia artificial juega un peso súper importante, cuando dejamos esta parte dentro del CV, al hacer esta búsqueda de manera artificial, estas palabras, estas keywords pueden ayudarnos a que haga match y no descarten nuestro CV. Y por último, en la parte de experiencia, también lo que buscamos los reclutadores es cultural fit, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Al final, los hiring managers queremos saber si tú vas a hacer match, si tú vas a encajar bien en el equipo, en la cultura organizacional de la empresa a la que estás aplicando. Nosotros no solamente buscamos una persona con un excelente CV, que tenga un currículum impecable, que tenga logros súper cuantificables, pero cuando llegamos a la entrevista decimos, es que no se va a adaptar al equipo. Es que la empresa es súper... y esto es real, en nuestra empresa somos súper enérgicos, ruidosos, competitivos de una manera sana, pero al final estamos buscando también todo el tiempo un logro, tenemos que trabajar bajo presión. Entonces, cuando de repente llega una persona muy seria, acartonada, que no se quiere salir de su rango de acción y ya, donde este tipo de cosas de salirse de su zona de confort le cuesta un poco, el cultural fit, aunque hayas tenido logros cuantificables, experiencia increíble, puede que te cueste ese trabajo si no haces match con la cultura organizacional de la empresa. Entonces, ¿cómo puedo lograr esto? Lo primero que debemos hacer es informarnos acerca de la empresa. Y ese parece básico, pero es un error que veo constantemente en mis entrevistas. Desde la llamada. Al hacer una llamada tengo un muy buen CV, hicimos el screening en unos 7 segundos, leí 4 o 3 palabras, veo 3 experiencias, llamo a la persona y le digo, bueno, te hablo de EF Education First, por la aplicación que hiciste a este trabajo. Bueno, hablamos unos segundos y la persona me pregunta, ¿me puedes hablar un poquito más de la empresa? ¿Me puedes comentar un poco del rol? Porque apliqué en varios trabajos y no recuerdo bien cuál fue este rol. Para mí eso es red flag de una vez, ¿ok? Para mí eso es banderita roja si no sabes cómo es la empresa, si no sabes de qué trata la empresa, ¿ok? Entonces, súper importante informarte acerca de la empresa. Utilizar el mismo lenguaje parece básico, pero cuando leemos un job description, una descripción de cargo, la empresa habla a través de esas palabras. La empresa, tú lees una descripción de trabajo de una empresa quizás un poco más seria y créeme que te va a transmitir un poco más de serenidad, seriedad, profesionalismo. A lo mejor la lees justamente del ejemplo que ponía de Google y a lo mejor la lees un poco más dinámica. Entonces usa ese lenguaje no solamente para armar tu CV, sino también para el momento de la entrevista transmitir esta parte porque buscamos que hagas match con la empresa. Identifica 3 skills, los más relevantes de esa posición en la que estás leyendo. El que más se repita, por ejemplo, dentro de esa descripción de cargo, el que más nombren, el que tú sientas que dentro del rol principal que colocan es el que tiene más peso. Y esos 3 skills o habilidades que identifiques, colócalas también en tu CV, insisto, porque esto va a ayudar al screening, ya sea de manera manual que haga el reclutador o si lo hace a través de inteligencia artificial y pueda hacer match a la hora de la búsqueda y esta parte de inteligencia artificial no rechace tu CV. Por supuesto, sé tú mismo, ¿ok? Adaptándote obviamente a la empresa, pero trata de ser tú mismo, porque si no, al momento de ya, supongamos que entras a la empresa y ya te muestras de una manera diferente, probablemente va a costar en que hagan también esa integración dentro de tu rol, dentro de tus responsabilidades y dentro de la empresa. Y algo súper importante, haz preguntas.
Me encanta, nos encanta a los reclutadores cuando una persona hace preguntas de la empresa, incluso cuando terminas la entrevista y le dices, ¿tienes alguna duda? Y te dicen, sí. Daniela, tú que tienes 16 años en la empresa, ¿qué te ha mantenido aquí tanto tiempo? ¡Wow! Me encanta. Entonces pones al reclutador en un punto en donde ahora él es el protagonista. Él te tiene que vender el sueño. Él te tiene que hablar de por qué está en la empresa. O si no quedó claro algo, también haz la pregunta acerca de lo que no quedó claro. Pero cuando conectan con esas preguntas para conocer un poco más de la empresa, incluso no tiene que ser una pregunta positiva. A lo mejor puede ser una pregunta que rete al reclutador. ¿De qué manera? ¿Qué es lo que más te cuesta de tu día a día en una cultura organizacional como IF? Bueno, perfecto, te cuento, lo que más me cuesta es la parte y ahí pones al reclutador en un punto en donde él te va a vender a ti la idea. Y eso te va a hacer ver inteligente, eso te va a hacer ver curioso, eso te va a hacer ver conectado con la conversación que estás teniendo. Cuando finaliza la entrevista y a mí alguien le pregunto, ¿tienes alguna duda? Y de una vez, no, gracias por todo, me quedo con una sensación en que, uy, algo faltó. No es que sea un punto para descartar a alguien, claro que no, pero más bien es un punto que te puede dar un plus dentro de los demás candidatos. Ahora hablemos un poco acerca de soft skills. Este término estoy segura que ya ustedes también lo han escuchado muchísimo. Les digo que ha cambiado un poco, han cambiado los términos, pero básicamente se habla o se refiere a esas habilidades blandas, y cuando hablamos de blandas, hablamos de que no van relacionadas directamente a resultados numéricos y cuantificables, ¿no? O sea, si yo soy una persona que dentro de mis skills tengo comunicación, quizás no puedo medir exactamente de que por haber tenido un muy buen mensaje con mi equipo logré, no es cuantificable, pero claro que para una posición de recruitment, de people and culture en la que estoy, comunicación es algo que hace. Daniela, ¿cerraste el micrófono? Hola, hola. Ahora sí, perfecto. Ay, gracias, gracias. Ya estaba inspirada y luego no me escuchan. Muchas gracias. Bien, les decía que para hablar acerca de las soft skills, también es importante hablar esto con contexto y con una historia, ¿no? Porque muchas veces solamente dejamos en el CV o en la entrevista justo lo que les comento, ¿no? Comunicación, adaptabilidad, flexibilidad, y lo dejo como un bullet point y ahí se queda. Pero yo como reclutadora quiero saber un poco más de contexto de esas soft skills que tú me estás diciendo en tu CV que tienes. ¿De qué manera las puedes mostrar? Hazte una historia concreta, ¿no? De eso. Por ejemplo, no es lo mismo decir, yo soy súper proactivo a decir, vi que algo no estaba funcionando dentro del proyecto que yo estaba llevando a cabo y por eso propuse X solución y el resultado que tuvimos en base a esa solución fue ta. Tú ahí me estás diciendo que eres una persona proactiva, pero no me lo estás dejando como un bullet point. Me lo estás diciendo de una manera concreta, con una historia y con un resultado. Practica las respuestas utilizando el método STAR. Este es un método muy común a la hora de estructurar una idea específica y lo primero es tener un situation, ¿ok? Tener la situación, luego la tarea, ¿ok? Luego la acción que realizamos en base a esa situación y tarea y cuál fue el resultado. Y acá, como un ejercicio, y le pueden tomar una fotito, no sé si luego van a compartirles esta presentación, pero acá les dejaba un ejercicio en donde sería muy útil para ustedes hacer esto antes de una entrevista, ¿no? Primero piensen en una experiencia. No solamente puede ser una experiencia laboral, puede ser una experiencia incluso en mi universidad, en una práctica que tuve, en un internship, en un voluntariado, en un proyecto personal o profesional que tuve. Esa es la experiencia. Ahora van a elegir una habilidad. Por ejemplo, comunicación, adaptabilidad, ownership. Y luego van a responder lo siguiente. En esa situación, ¿qué estaba pasando? La acción.
¿Qué hiciste tú en base a esa situación que estaba pasando en el proyecto que estabas desarrollando, en la universidad, en el trabajo, en el rol específico que estabas desempeñando? ¿Y cuál fue el resultado? ¿Ok? ¿Qué lograste? Hazlo concreto, pero también medible. Justamente lo hablamos anteriormente. ¿Cómo tengo logros medibles? Outcome de una situación en específico. Y con este ejercicio puedes incluso practicarlo, puedes incluso hacerlo frente al espejo y eso también te va a ayudar a determinar fácilmente cómo hablar y vender estas soft skills. Y en este punto me centro muchísimo porque, insisto, acá ha llegado gente en IEF aplicando a trabajos en que no han tenido experiencia y hemos tenido otros que tienen experiencia en ventas, en telemarketing, en servicio al cliente y muchas veces nos hemos quedado con esa persona que no tiene experiencia, pero que se vendió a través de sus soft skills. Y a veces tenemos más habilidades, a veces no, siempre. Esto se los aseguro, porque ustedes en este momento deben estar diciendo, bueno, pero ¿qué otras habilidades tengo? Porque sí, ya nombraron comunicación, puede que la tengo, puede que no, nombraron adaptabilidad, flexibilidad, pero ¿qué más? ¿Qué más? Tenemos de las que creemos. Por ejemplo, acá les dejo varias, y es que si alguna vez has tenido la consulta o queja de un cliente y has encontrado una solución, si sí, entonces podemos estar hablando, perdón, es que esto se mueve, de que tenemos de repente esa escucha activa. Si conecto con un cliente, si puedo hablar con él, si puedo solucionarle a este cliente, entonces probablemente mi escucha activa la tengo súper activada. Eso es un soft skills. Has dado instrucciones claras que tu jefe o un compañero haya entendido y hayan podido desarrollar todo lo que viene a partir de esa instrucción clara. Si sí, entonces comunicación puede ser tu soft skills. ¿Sabes utilizar programas informáticos básicos? Si sí, entonces también tienes habilidades de IT y habrán grados, ¿no? Beginner, estarán los más avanzados en IT, pero bueno, hay habilidades allí a nivel de IT. Bueno, acá lo dejé en inglés, pero ¿has recibido comentarios positivos de algún cliente? Bueno, sí, tenemos habilidades en Customer Service, alguna vez has asumido un papel protagonista en algo, entonces tenemos esas skills interpersonales, alguna vez has enfrentado una dificultad, pero has encontrado una forma eficaz de resolverla, entonces tienes habilidades a nivel de solución de problemas. Justamente eres puntual y sabes priorizar tus tareas, entonces el time management es algo que sí va contigo. ¿Crees que podrías aplicar lo que has aprendido en otros ámbitos? Entonces tienes skills de esta parte de poder transferir esos conocimientos. Entonces hay muchísimas. Yo lo que les recomiendo es, número uno, que identifiquen en qué son buenos. Todos somos buenos en algo, todos somos muy buenos en algo y nos diferenciamos muchísimo porque a pesar de que yo pueda sentirme muy identificada con comunicación, la persona que tengo al lado también tiene comunicación y probablemente la hemos aplicado de manera diferente. Entonces empieza hoy a identificar cuáles son esas habilidades tuyas, únicas. ¿Y por qué crees que sí? Ah, es que recuerdo aquella vez, perfecto, ya tienes elaborada la situación. Ahora, ¿te acuerdas de aquella vez que pasó, qué lograste? Ya tienes elaborado la acción y la solución. Entonces, eso es lo que queremos también medir a través de habilidades blandas. Y por último, en cuanto a qué buscan los reclutadores, definitivamente, y más reclutadores globales, créanme que buscamos una mentalidad global. ¿Ok? ¿Cómo piensas, trabajas y cómo te adaptas en contextos diversos y multiculturales realmente hace súper atractivo a un perfil? Si tienes, a veces solamente relacionamos esto con estudios o oportunidades que haya podido tener en el extranjero. Claro que es un punto súper importante, también de eso vamos a hablar, pero también mentalidad global va muy relacionada a cómo te adaptas a otras culturas, por ejemplo, ¿no?
no sé, si dentro de tu familia, si dentro de tus experiencias, bueno, tienes un súper amigo que es de otro país, entonces nos llevamos súper bien porque nos conocimos a través de aquel intercambio, entonces pude conocer un poco más de esa cultura. Eso es interesantísimo, porque si eso nosotros como reclutadores lo adaptamos a nuestro entorno, quiere decir que justamente el trabajar con esta venezolana y con el francés que tengo enfrente y con una persona que simplemente puede ser de mi mismo país, pero de otra ciudad o de mi misma ciudad, pero que piensa diferente a mí, que tiene otra mentalidad, que tiene otras creencias, que tiene otra religión, yo me puedo adaptar perfectamente a trabajar de una manera empática con esa persona. Y hoy en día, la parte humana, la adaptabilidad, la empatía, el crecimiento entre personas es algo sumamente relevante para nosotros, los reclutadores, y para las empresas multinacionales. Si te comunicas con claridad, más allá del idioma, pero sabes hacer llegar tu mensaje, eso es también parte de esa mentalidad global. Si eres curioso y abierto a nuevas formas de trabajar, justamente el ejemplo que ponía anteriormente, si me quedo solo acá y me cuesta salir un poco de mi día a día y de mi ABC, a lo mejor es que te falta también como esa mentalidad global en la que te puedas adaptar un poco más. Si tienes perspectiva internacional, aunque no hayas salido del país, si has salido del país, por supuesto que la tienes, pero si eres curioso y si justamente te adaptas a entender lo que pasa en el mundo, ser empático con las personas de otros pensamientos, eso también te da una perspectiva internacional. Si te sientes cómodo con la ambigüedad y, por supuesto, experiencias internacionales. Si las tienes, por favor, coméntalas, ponlas en tu CV. Esto es súper importante también. Y muchas veces he tenido personas en que no han tenido un estudio como tal o no han tenido una práctica laboral en el extranjero, pero me dicen, bueno, acabo de conocer Europa porque dije no puedo sin ir a esos lugares donde el libro que me estoy leyendo quería ir justamente a esa iglesia. ¡Wow! Me parece interesantísimo. Queremos personas que salgan de su zona de confort. Queremos personas que puedan tener esa mentalidad global. Fácilmente te la da un viaje de idiomas en el extranjero porque te hace compartir con culturas y personas del mundo entero. Y también, si no has salido todavía y no tienes la oportunidad, claro que hay muchas vías para poder tener y abrir y tener esa apertura en cuanto a mentalidad global. Muy bien, pero entonces, ¿cuándo ocurre el match? Ya tenemos todo esto. Ahora, ¿cuándo va a ocurrir ese match entre mi perfil y el reclutador? Pues el match va a ocurrir cuando esas skills, mi mindset y cómo cuento, la parte del storytelling, cómo cuento toda esta historia, se unen, ahí va a ocurrir el match. Si lo aterrizamos en tips concretos, número 1, currículum, partamos de ahí, ¿ok? Logros, no tareas. Y para hablar de logros necesitamos hablar con base de logré, participé, bueno, hice y todo lo que se convierta en una acción medible. Números que hayas logrado o el impacto que hayas tenido. Y aquí también es importante en que si no tenemos esta data o no es medible, no la pongamos, ¿ok? Podemos poner ese impacto que tuve, pero a lo mejor no sé los números, porque aquí también se cae mucha gente y en que colocan información de crecí un 46% en, no sé, en los leads, en la generación de leads versus el año anterior. Y cuando indagamos un poquito más cómo creciste en ese 46%, bueno, entonces, ¿cuál fue la cifra del año pasado para que este sea el 46%? Pregunta básica que no se la saben. Entonces, cuidemos qué queremos poner y qué no. Sería interesante ver números, pero si no los tengo claro, entonces mejor dejemos solamente el impacto. Tu currículum debe ser claro, ¿ok? Debe leerse de una manera sencilla. Es lo que estamos hablando. Va a pasar por un filtro de inteligencia artificial en algunos casos. En el caso de IEF tratamos de todo este screening sea manual. Nos gusta todavía el poder ser nosotros quienes hagamos el filtro, pero en muchas empresas no. Entonces tiene que ser un perfil o un CV claro, sin errores y que contenga keywords que te hagan
hacer match a la hora de hacer esa búsqueda. Si yo estoy buscando personas que tengan justamente, no sé, escucha activa y lo leo en tu CV, wow, va a ser match. Entonces, busca esas keywords y que se mantengan en tu CV. Esto nos lleva, el currículum nos lleva a un siguiente paso que es LinkedIn. LinkedIn es tan importante o más importante que el currículum, ¿ok? Me pasa muchísimo de a veces tener un súper buen currículum. Lo primero que yo voy a hacer, lo primero que vamos a hacer muchísimos reclutadores es tener tu CV y buscar tu perfil en LinkedIn. Entonces a veces me pasa de entro a LinkedIn, no tiene foto de perfil. Y no tanto porque tenga o no tenga foto, o si la foto es relevante, si está la foto en el CV o no, pero eso me quiere decir que ni siquiera te has tomado el tiempo de crear tu propia marca personal, porque tu marca personal es lo que tú dejas en esa ventanita. Entonces, no hay foto de perfil. No tenemos un headline claro, ¿ok? ¿Quién eres? ¿Qué propones? ¿Cómo te vendes? No hay actividad, no posteas desde 2000, no sé, 20. Ya para mí es un red flag. Hace poco me decían, Dani, pero tú prefieres que el CV sea, es que es de 2 páginas, pero tal. Y yo, mira, si tiene 2 páginas, probablemente la segunda no la voy a leer, siendo honesta, me voy a centrar en la primera, pero más allá si tiene 2, 3 o 5, mi punto más importante es si tiene o no un perfil de LinkedIn. LinkedIn es la red social para justamente conectar a nivel de trabajo, no solamente en cuanto a búsquedas, pero también en reportajes de trabajo, en cuanto a vender lo que estamos haciendo, en cuanto a mostrar los logros que estamos teniendo, en cuanto a conectar incluso con reclutadores, con empresas, con colegas, con personas que me puedan ayudar a ese networking dentro del mundo laboral. Entonces, si no tienes LinkedIn, lo primero que tienes que hacer saliendo de esta sesión es abrirlo, y si lo tienes y no eres tan activo, por favor, hazlo, porque créeme, los reclutadores hoy en día, así como es de importante el currículum, para mí es mucho más lo que tengas en LinkedIn. Y en LinkedIn también nos gusta la proactividad. Esto probablemente, aquí sí tuve quizás opiniones diversas. Si les hablo por mí, Daniela Arias, a mí me gusta la proactividad de si yo tengo a una persona que me escribe por mensaje directo o que me agrega a mi LinkedIn y luego de que me agrega me escribe, hola Daniela, vi que tienes esta posición publicada y bueno, quería dejarte por acá mi CV y ver si podemos agendar una llamada. Para mí está genial, porque probablemente yo de esa posición en mi sistema tengo 200 CVs y si esa persona me lo mandó y me dejó su CV y se tomó el tiempo de buscar quién tiene esta posición abierta, digo, wow, hiciste un gran trabajo. El hecho de haber llegado hasta este punto me mostró proactividad. Acá, en esta partecita, justamente les dejo un ejemplo de cómo lo pueden ver, ¿no? Si yo hago una búsqueda en LinkedIn y coloco, bueno, empleos, ¿no? Y me sale esto, especialista en capacitación digital. Este es el empleo que está publicado. Si yo me voy a la parte de abajo, no en todas las posiciones pasa esto, ¿no? Y esto tiene una lógica detrás de quién fue el que publicó la posición, en fin. Pero en algunos casos sí aparece la persona que está contratando esa posición. Entonces, fíjense, acá dice personas con las que puedes hablar, conoce el equipo de contratación y aquí me aparece el nombre de una persona y la opción de enviar mensaje. Esto puede ser sumamente efectivo para que tu CV no se quede en el pool de los 200 CVs que están en ese sistema de ese reclutador. Eso puede marcar la diferencia para que la persona lo descargó en el momento, por lo menos lograste que hiciera un screening que a lo mejor con tantas personas que estaban aplicando no iba a llegar a ser, y eso ya te dio un paso más adelante, además de lo proactivo que te estás haciendo notar. Entonces, esto también es importante. Y en cuanto al headline, justamente les dejaba un ejemplo de mi perfil, que en este caso mi cargo es People and Culture Manager para Latinoamérica,
pero yo estoy dejando acá que yo soy una Strategic Business Partner, no soy people, no, soy una Strategic Business Partner de los country managers con los que trabajo y del equipo con el que trabajo. Entonces, es muy diferente colocar algo genérico, especialista en marketing, a cambio tus ideas a una estrategia efectiva a nivel de marketing. Entonces, busquen también un headline que nos pueda ser atractivo. Luego, la soft personalidad en la entrevista, pero también en tu CV, match con la empresa, y para eso tú tienes que estar seguro de que quieres aplicar en esa empresa, de que conviven en cuanto a el fit, y buscar información de ella. Autenticidad y hacer preguntas, y por último una mentalidad global, ¿ok? El inglés es básico. Tienen que colocar la información de su nivel de inglés. En inglés ya hoy en día muchos lo damos por sentado. A mí me ha pasado, y es un error, me ha pasado de tener un primer filtro con una persona y no hacerle la entrevista en inglés, sino que luego llega la tercera entrevista y es cuando, uy, pero el error es que ya lo damos por entendido. Y volvemos a lo mismo, si no tenemos hoy en día el inglés, por favor, ahí es donde debemos empezar. Tenemos que hacer un curso, tenemos que capacitarnos, tenemos que tener las bases para yo poder ser atractivo, porque ya todos tienen el inglés. Entonces, incluso yo debería estar pensando en un segundo o tercer idioma. Apertura cultural es súper importante, mostrar que sí te puedes adaptar a otras culturas, mentalidades, solución de problemas de una manera creativa, y experiencias que hayas tenido en el extranjero. Proyectos, incluso, tuve un voluntariado, tuve un proyecto, tuve algo específico que realicé en el extranjero, es súper importante porque eso también puede marcar la diferencia. Muy bien, errores comunes. Un CV genérico para todo. Esto lo hablamos anteriormente. Si estás aplicando a las 5 empresas de tus sueños, a las 3 empresas de tus sueños, trata de tomarte el tiempo de que al menos a esas hablar tal cual como habla la empresa y mandar un CV que sea específico para esa empresa. Un storytelling que realmente llegue, que realmente se sienta esa energía en el storytelling. Me ha pasado. Yo trato la mayoría de las veces de empezar la entrevista diciendo, antes de hablar de toda tu experiencia, antes de hablar del CV, porque ya lo tengo acá y puedo ver toda tu experiencia, háblame de ti, cuéntame de ti. Olvídate del CV, ya vamos a entrar en eso, pero háblame de ti. Y muchas veces es la parte en la que menos saben cómo abordarlo y me terminan hablando de la parte laboral. Bueno, yo soy mercadólogo que estudió hace 16 años. No, háblame de ti como persona. Bueno, a ver, nosotros los reclutadores queremos una persona que te cuente de su historia de vida y que sea lo más wow, que sea una película, ¿no? Y no fingiendo. Pero si yo simplemente tengo que contar de que, mira, sí, bueno, yo soy me considero súper enérgica, ¿no? Y me encanta el deporte y resulta que hace un año hice mi primer maratón. Eso es increíble. Entonces, trata de que el storytelling, comenzando por el de tu vida, sea realmente atractivo en la manera de contarlo. Así sea, me encanta leer libros, cuéntale qué libro estás leyendo actualmente, pero que sea atractivo lo que estés contando. Errores comunes, datos que no concuerdan, esto también lo hablamos anteriormente, fechas que me dices que acá trabajaste hasta marzo de 2025, pero acá me estás diciendo que fue hasta marzo de 2025 que empezaste el siguiente trabajo. En fin, esta parte deben tratar de pulirla lo más posible. Los logros también, ¿ok? Si no concuerdan esos logros y esa data que estoy colocando, puede ser un grave error para la entrevista. Errores en redacción los veo constantemente, parece algo tonto, pero hay errores de redacción. A veces colocan el número de teléfono mal, colocan el correo electrónico mal y a veces nos contactan nuevamente de, hola, quería saber si, a ver, estoy intentando contactarte desde hace años y no he podido. Entonces, mucho cuidado con esto, o typos, ¿no? Que de repente en vez de colocar, qué sé yo, comunicación, coloque comunicación. No, o sea, no puede pasar. Léelo tú, deja que otra persona lo lea,
mándalo a ChatGPT, pero eviten errores en el CV porque esto dice mucho de ti. Y baja energía también, si hay poca preparación, si no sé del puesto al que estoy aplicando, si no me preparé, si no hago preguntas al final, si me presento encorvado, y sin nada de energía, créanme que esto es un error súper común y puede también costar que hagamos ese match con el cargo al que estoy aplicando. Entonces, tengo muchísima información. Ahora, ¿cómo puedo comenzar hoy? ¿Cómo hago para, ok, listo, ya quiero hacer el match, estoy decidido, estoy decidida, ya noté muchísimas cosas, ¿cómo voy a comenzar el día de hoy para hacer ese match perfecto? Primero, encuentra tus habilidades únicas. Es normal que nos hagamos esa pregunta o que a veces si yo hoy a los que están conectados les digo, tal persona, cuéntame de tus habilidades, es normal, es súper normal, pero ya les dije anteriormente, todos somos muy buenos en muchas cosas. Identifícalo. Primero, es lo que tienes que hacer, porque identificándolo es que tú también te lo vas a creer y creyéndotelo es que tú lo vas a poder vender y contar y lo vas a poder colocar en tu CV. Entonces, lo primero hoy es, en base a esas cosas que se te dan bien, a esas fortalezas que tienes, a eso que disfrutas haciendo, identifica cuáles son tus habilidades únicas. Ten en cuenta tu experiencia de trabajo pasadas con fechas. Hay que hacer esa tarea de tener claro las fechas. Luego, logros, súper importante. Insisto, a veces podemos toparnos con perfiles que no tienen experiencia o logros pasados. Me contaba en una entrevista que tuve para una posición de entry level, una chica, bueno, que me habló de que ella es súper buena haciendo pasteles y dulces y tortas y que intentó hacer este proyecto también con su mamá, bueno, que al final no se dio, pero me decía, lo que yo aprendí de esto es que no puedes poner todos los huevos en una canasta, porque lo que yo hice fue, y la manera en que me lo contó, esa era su única experiencia, intentó hacer un emprendimiento de pasteles y no, además no funcionó. Es una niña que ya está trabajando con nosotros, no solo por eso, por muchas otras cosas, pero insisto, no se trata solamente de logros que podemos tener a nivel profesional, incluso personales, incluso a nivel de estudio. Eso también va a ser importante el colocarlo en el CV. Por supuesto, la educación, qualifications que podamos tener. Obviamente, para comenzar a partir de ahora, si ya tienes un CV, dale una nueva miradita en base a toda esta información. A lo mejor resalta esas cosas que, esto no, esto sí. Identifica cómo puede ser un CV catchy para ese reclutador y ármalo a partir de hoy. Ten una propuesta de valor, ten personalidad. A mí me gustan también, y si se meten en mi perfil también lo van a poder ver, en donde está mi nombre, mi headline, pero aparte hay una pequeña descripción, ¿no? Una muy pequeña descripción de que soy una profesional de tantos años de experiencia, que a lo largo de tanto tiempo trabajando con distintas culturas y mercados, y eso también te da una propuesta única. Antes de que alguien vea todo lo que he hecho en mi carrera, está leyendo eso. Entonces tú también ten una propuesta de valor y véndete en un pequeño fragmento de tu CV, de tu perfil en LinkedIn. Y por supuesto, prepárate, ¿no? Esto también, el buscar trabajo también es un trabajo. Entonces, prepárate para armar tu CV, tómate el tiempo que tienes que tomarte, prepárate para empezar a mandarlo, no solamente a 1000 empresas, mándala a 1000 empresas si quieres, pero identifica y ten visualizadas esas 3 empresas o 5 empresas a las que realmente quieres entrar y tenlas ahí, busca quiénes son los reclutadores, busca quién es el hiring manager de esa posición, prepárate para esa entrevista, tienes que tener información acerca de esa empresa, entonces prepárate realmente y también prepárate para la entrevista. ¿Cómo te vas a vender? ¿Qué vas a decir? ¿Cuál va a ser tu propuesta? ¿Cómo vas a hablar de tus logros? Prepáralo incluso frente al espejo y eso te va también a garantizar un paso más adelante en base a muchas otras personas que no están teniendo esta información y que no están siguiendo estos pasos. Al final, no necesitas ser perfecto y no buscamos personas perfectas. Otra historia real, hace dos días entrevisté a una persona en donde lo había hecho todo, en donde un muy buen perfil, la verdad, pero sí, porque yo solo logré esto, yo hice esto y ya eso yo me lo sabía y ya después que habló tanto de lo perfecto que era, le dije,
es que creo que no vamos a hacer match justamente porque no hay cabida de IF hacia ti de aportarte algo, porque todo lo sabes. Entonces, creo que ahí fue como un wake up call para la persona en donde, no, bueno, también yo estoy súper abierto a aprender, pero dije, wow, si esta persona es sumamente perfecta, entonces a lo mejor ahí no vamos a hacer algo atractivo para él. Entonces, no buscamos personas perfectas, no necesitas ser perfecto, pero sí necesitas ser claro, necesitas ser conciso, necesitas ser auténtico, necesitas ser estratégico en la manera que te estás vendiendo. Porque al final tu carrera no empieza al momento que te contratan. La realidad es que tu carrera empieza cuando decides cómo quieres que te vean los demás, ¿ok? Ahí empieza tu carrera y ahí empieza el primer rol. Hoy, cuando tú vas a decir, esta es mi marca personal, este soy yo y cómo quiero que me vean. Ya en ese momento es que empiezas a hacer match con tu futuro trabajo soñado. Con esto creo que on time bueno, terminamos este tema tan apasionante y tan extenso al cual le podemos sacar muchísimas cosas. Pero bueno, si tienen alguna pregunta, aquí estoy para ustedes. Bueno, Daniela, muchísimas gracias. De verdad ha sido muy pertinente, importante todo lo que nos has compartido. Bueno, invitar entonces a todos nuestros graduados, estudiantes que están participando en este espacio, que si tienen preguntas, revisemos en el chat, recomendarles también, hemos pasado 2 registros de asistencia, uno de IEF y otro de la universidad, importante que lo diligencien para que primero sigan conectados con IEF y segundo, pues desde la universidad les podamos enviar la grabación. Camilo Rodríguez tiene la manita levantada, cuéntanos. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Te Sí. escuchamos perfecto. Sí, vale. Bueno, primero decir que toda la información que pues acabo de compartir, Daniela, bastante interesante. Me parece también bastante enriquecedor, pues el hecho de pronto ver como la manera de venderse como en el mundo laboral siendo, yo lo hablo desde mi profesión, siendo ingeniero, uno es un poco más cuadriculado con este tipo de cosas, ¿cierto? Entonces uno va como más a la parte técnica, como más a la parte ya de la ingeniería como tal, ¿cierto? Pero sí me parece bastante interesante porque pues he tenido, digamos, como estas experiencias de presentarme, por ejemplo, a un trabajo y de pronto hacer esta práctica, ¿no? De hablar de pronto un poco sobre, no sé, mis pasiones, cómo llegué a estudiar lo que estudié y por qué quiero aplicar al trabajo al cual estoy aplicando y pues digamos que, no sé, en la experiencia personal. Eso ha tenido, siento yo que eso ha tenido de pronto como un efecto contrario, ¿no? Es como que, bueno, pues estamos tratando de buscar algo más, no sé, menos como decirlo así, como por la parte sentimental, sino más como por la parte técnica, como, bueno, ve y te sientas en tu silla de trabajo y tú cumple con lo que tienes que hacer y ya, ¿no? Digamos que pues esa parte como de la cultura organizacional. Mi pregunta ahí es, si yo, por ejemplo, no sé, estoy aplicando a una empresa grande, qué sé yo, como Mercedes-Benz o como BMW, eh, yo la verdad no tengo como ese conocimiento, desafortunadamente, de saber si ellos como cultura organizacional valoran eso, ¿cierto? Y uno siendo como estas ciencias naturales, ciencias básicas, es como, no sé, cómo preguntar bien, es como fundamental tener, o sea, tener como fundamento esto que tú mencionas de pronto de las experiencias personales, de la vida, además, porque pues sí, o sea, es importante, digamos, en la parte personal, pero en la parte profesional, siento yo, o no sé si es por la naturaleza de mi carrera, que pues, digamos, no son muy valoradas, ¿sí? Entonces, pues ahí me surge como esa duda, esa incertidumbre, porque pues, o sea, yo personalmente, a mí me encanta, digamos, como el hecho de tratar como de relacionar todo lo que encuentro a mi alrededor personalmente con lo que es mi carrera, ¿cierto? Y como hacer ese engage ahí como bastante curioso, como bastante interesante, ¿no? Entonces, pues me genera un poco de duda esa parte, ¿no? Porque pues, no sé, lo que ha sido mi experiencia personal no ha sido como muy agradable por ese lado, ¿cierto? Entonces, pues, no sé, quería dejar como la inquietud, no sé si me expliqué bien, la verdad, pero pues
esa era como la inquietud que tengo. A ver, Camilo, tu pregunta concreta sería, o sea, justamente tú por tu carrera, pero quizás tus skills van un poco no tan alineadas a lo cerrado que puede ser el mundo de la ingeniería, si vale la pena como resaltar esto, ¿no? O si estás, o si estás alineado con esa cultura organizacional de este tipo de empresas. Sí, sí, creo que es más como por ese lado, sí, porque pues ya tú lo dijiste. O sea, sí, Sí, mira, o sea, hay un par de recomendaciones. Número uno, sí, o sea, creo que cada uno de las áreas, las diversas áreas que existen en el mundo laboral, probablemente tienen un perfil específico, ¿no? Yo me estoy centrando mucho en área de recruitment, de people, en área de ventas, en área de marketing, que es donde he tenido mucha más experiencia. Así que bueno, esto probablemente puede variar, pero mi recomendación también allí es LinkedIn o LinkedIn va a ser nuestro mejor amigo. ¿Qué quiere decir esto? De que sí está buscar la empresa en LinkedIn, buscar incluso quienes trabajan ahí, conectar con ellos en LinkedIn, saber qué están posteando. A lo mejor postean algo a nivel de la empresa en donde me da un poco de acercamiento a cuál es la cultura organizacional de la empresa. Tuvieron una actividad fuera de horario de trabajo, están haciendo una actividad de team building o definitivamente no postean nada y todo es un poco más cuadrado. Entonces también saber, pues, si la empresa también hace match contigo, o sea, porque siempre digo, sí, o sea, al final nosotros buscamos que el candidato se venda, pero yo creo que también es válido que la empresa se venda, ¿no? Y realmente hagamos match con lo que tú estás buscando. Entonces yo ahí también sugeriría el hacer. Se te silenció el micrófono. Perdón, no sé qué le pasa a mis headphones. Tranquilo. Pero decía que sí, yo ahí recomendaría principalmente hacer esta búsqueda que me permita saber también si en base justamente a esos skills que tú tienes y esa personalidad que tú tienes, hace match realmente con el tipo de empresa en la que estás buscando. Perfecto. Por aquí Santiago Alexander nos dice, para una posición un poco más hacia el área de la salud, como doctor, enfermero o esos roles, ¿les funciona esta lógica que nos acabas de dar o se maneja un tipo de CV distinto? Mira, yo creo que mucha de la información que está acá va a aplicar a todo, ¿no? Porque una de las cosas básicas que explicábamos es tener un CV claro, una estructura clara para un CV. Probablemente para un doctor va a ser súper importante, bueno, nombrar todo, ¿no? A nivel de las especializaciones que ha tenido, a nivel de estudios, a nivel de experiencia. Entonces sí, ahí a lo mejor esta parte de resumirlo muchísimo y obviar información en el caso de la medicina no lo recomendaría, recomendaría nombrar absolutamente todo, pero ya luego de eso la propuesta de valor claro que aplica, incluso para ser un doctor, ¿cómo me diferencio de los demás? El tener un CV claro, conciso, también aplica, el no tener errores dentro de mi CV también aplica, el hacerme un perfil de LinkedIn también aplica, entonces yo creo que definitivamente es información que aplica para todas las áreas. Quisiera complementar esto que dice Santiago, Daniela, con el tema de los portafolios también, ¿sí? Porque por lo general siempre hablamos del CV, pero en algunas oportunidades también para algunas carreras, pongo el ejemplo aquí que tenemos ingeniería civil y arquitectura, digamos que en esos casos los portafolios son buenos también para los reclutadores cuando tú, por ejemplo, tienes que acreditar obras que has construido, que has diseñado, proyectos y que no los relacionas en la hoja de vida o que los puedes relacionar con un enlace como portafolio que muestre desarrollos más específicos. Si les quisieras compartir, porque eso también ayuda, ¿no? A veces, y no solamente para el tema de arquitectura, puede servir el portafolio como un enlace para complementar información en caso de que llame la atención al reclutador. Totalmente, totalmente. Incluso para marketing, incluso sí, para proyectos alternos que no todos tengan que ir en el CV, sino en el portafolio, sin duda. Está levantando la mano Sebastián.
Sebastián, cuéntanos, aquí Sí, era tu buenas micrófono. tardes. Yo quería preguntarte, Daniela, cuando uno hace una personalización del CV y lo manda a diferentes empresas haciendo pues match de ese job description, pues la empresa te va a buscar en LinkedIn, ¿no? Y pues al hacer la personalización para cada empresa, pues tu LinkedIn solo puede ser uno. ¿Qué recomiendas para que no haya como no haya esa red flag de parte de ustedes? ¿Qué debo poner en LinkedIn? Y sobre todo si es una búsqueda de trabajo muy amplia. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta, Sebastián. A ver, en LinkedIn vamos a colocar nuestras experiencias pasadas, ¿no? Y vamos a colocar incluso los logros medibles. Si ustedes ven en mi LinkedIn, también de cada una de las experiencias o de algunas, tengo, bueno, o sea, qué se logró en cada una de ellas. Probablemente LinkedIn también te deja agregar, probablemente no te deja agregar también skills dentro de tu perfil y eso ayuda en las búsquedas a nivel de LinkedIn de los reclutadores en que también haga match. Pero en LinkedIn, o más bien en el CV, podemos ir adaptando el headline y no necesariamente todo el tiempo lo tenemos que adaptar en LinkedIn. Entonces, LinkedIn nos va a dar una idea general y nos va a dar post que puede tener la persona, actividad que puede ir haciendo, bueno, su foto, su información general, pero en el CV yo puedo personalizarlo no a nivel de experiencia porque mi experiencia va a ser la misma en LinkedIn y va a ser la misma en mi CV y eso no debería variar, eso debería tener congruencia, pero sí, EF Education First está para esta posición buscando lo que les decía, una persona que pueda trabajar bajo presión y que sea orientada a resultados y que tenga una atención a los detalles para poder hacer seguimiento de las metas semanales de ventas. Eso sí lo puedo colocar totalmente dentro de mi CV y no lo tengo que estar actualizando todo el tiempo en LinkedIn. En LinkedIn, insisto, la información más relevante es tu experiencia y tus logros. Y en el CV, personalizable en cuanto a tu headline, en cuanto a palabras específicas que quieras colocar. Vale, gracias. Gracias a ustedes por participar. Ahí Angie Stephanie nos preguntaba por tu LinkedIn, ya se lo dejamos allí en el chat. Súper. Bueno, y yo quería aprovechar para preguntarte, Daniela, tú has transitado por varios países, has hecho procesos, has participado en procesos de selección en distintos países. ¿Qué recomendación cuando uno quiere, como querrán muchos de los estudiantes y graduados que están acá, pues darse esas oportunidades? Yo me imagino, no sé cómo haya sido tu experiencia, cómo controlar cómo ganar esa seguridad para saber que no tengo que tener temor a presentarme. ¿Has presentado entrevistas en otro idioma? ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Qué recomendaciones das cuando ya la entrevista no es solamente dentro del entorno nacional, sino cuando ya uno quiere abrirse espacio profesional en otros países? Sí, bueno, ahí yo creo que lo principal es primero alinearnos también con la descripción del cargo, ¿no? Si en la descripción del cargo también están abiertos o no dejan limitante esta parte de que, bueno, o sea, tiene que ser una persona directamente del país, bueno, podemos aplicar. Y en segundo punto, yo creo que ahí conectamos con el reclutador cuando mostramos esa capacidad de adaptarnos a distintos entornos. Si no he trabajado todavía en otro país y este va a ser mi primera experiencia, entonces, ¿cómo muestro de que sí puedo estar capacitada para que este sea mi primera experiencia? Ah, es que me lo dio en que yo pues a los 16 años me fui de mi ciudad natal y me fui a la capital y estudié toda mi universidad en la capital y bueno, esto es adaptabilidad, esto es de que una persona que salió de su zona de confort muy joven lo pudo hacer, tuvo la confianza en ella misma, entonces sí asegurarme de tener ciertos elementos que me puedan conectar con por qué crees tú que eres la persona que puede tomar un rol en un nuevo país con una nueva cultura y no debería tomar a la persona acá. Eso por un lado, y lo que les decía, si mi mentalidad es irme al extranjero y trabajar en una empresa fuera,
tenemos que prepararnos para eso. Eso es una realidad. También hay muy buenos perfiles afuera que están pensando, sí, en su próximo viaje de idiomas, así sea de 2 semanas. Yo soy ex participante de IEF en 3 ocasiones y han sido cursos cortos. Y mi experiencia de 2 semanas en Boston la hablo y la nombro como si, porque sí, fueron 2 semanas viviendo afuera en Boston en otro idioma. Entonces, el tener esta preparación, el ir, el salir, el tener otro idioma, el prepararme, el perfeccionarlo, claro que hace la diferencia. No, no les voy a mentir y tampoco podemos estar pensando en que voy a ser el que voy a hacer match con el reclutador para una empresa extranjera si no tengo el idioma y no tengo ninguna historia de éxito que me ate con esa mentalidad global de la que hablábamos anteriormente. Veo una manita levantada, Daniel. Hola, Hola, Daniel, ¿cómo estás? bien, gracias. Sí, no, es una pregunta para Daniela más que todo. Em, Retomando el primer chico que habló, el tema del primer chico que habló acerca de la entrevista. Bueno, yo también tengo una historia parecida. Yo también suelo presentar varias entrevistas. em, y una cosa es que si, digamos que cuando a uno le preguntan esa pregunta de, hey, dime acerca de ti. Si es necesario, lo que mencionabas, Daniela, hablar realmente de cosas, digamos que personales de uno, o simplemente netamente de experiencia. Yo, por lo menos, o sea, o a mí lo que me ha funcionado realmente, o lo que yo he sentido, es que a las empresas les interesa absolutamente cero lo que tú hagas personalmente. Solo como que a ellos les interesa, ahí, ¿qué nos vienes a aportar tú? Entonces, o qué experiencia tienes. Y realmente cuando uno dice cosas personales o que no, que yo haga tal deporte, etcétera, pues realmente las empresas no, o sea, siento yo que no valoran eso, que no les importa eso realmente. Entonces, simplemente es como, ¿qué aconsejas tú, digamos, cuando uno está presentando ese tipo o está respondiendo ese tipo de preguntas? Eh, Decir un poquito de cosas personales y de experiencia, o es depende del cargo, o ese tipo de cosas. Yo creo que depende totalmente de la empresa, ¿no? O sea, también la pregunta, en mi caso soy muy clara en decirles, cuéntame de ti más allá de lo que veo en el CV, ¿no? Si no soy clara en eso, porque claro que van a haber entrevistas en donde te van a decir, bueno, cuéntame de ti, y están esperando la respuesta netamente alineada a la parte profesional, pero nuevamente, entender un poquito la empresa y la cultura organizacional nos puede dar idea de qué puede estar buscando. Nosotros en IEF, dentro de nuestros valores, de 7 valores que tenemos a nivel de organización, uno de los valores es la parte de passion, ¿no? Entonces, a mí una persona que sea apasionada, claro que lo necesito ver, y no solamente a nivel laboral, lo necesito ver en cuanto a su personalidad, que te apasiona fuera del trabajo, cantas, bailas, lees. Para nosotros eso es importante, pero sí, va a haber una empresa en donde no me hables de lo que hace fuera de horario laboral. Entonces, sí tenemos que prepararnos nuevamente, sí tenemos que tratar de entender qué está buscando el reclutador en cuanto a mi experiencia. Y si son empresas en donde quieren enfocarse en lo profesional, pues no tendríamos por qué dar más contexto de lo personal si es algo que al reclutador no le interese. Nuevamente yo creo que aquí vamos adaptándonos un poco a el tipo de empresa. Gracias. También otra pregunta, ¿hay algún formato de CV que recomiendes? Tal vez el de Harvard o no sé si hay otro, si haya otro, de una página, 2 páginas. ¿O qué es lo que los reclutadores ven generalmente? O para descartar como que no, esto tiene muchas páginas, obviamente no voy a leer todo eso, solo voy a leer la primera parte. Por lo menos yo la tengo con el formato de Harvard, que es de una página, y es Eso la es que más me bueno. ha funcionado. Eso es bueno. Yo creo que, mira, acá
te miento totalmente si te doy una data general. O sea, sí busqué mucha información para esta presentación en cuanto a colegas dentro y fuera de la industria, pero en esto yo creo que no hay una data general más de decirte que sea un formato claro. Un formato claro yo sé que es muy ambiguo, pero he tenido casos en donde quieren poner demasiada información y hasta los márgenes se quedan chiquititos, o sea, en el punto en que no se lee la información. Entonces, sí debe ser un formato claro, no da igual si dejan foto o no, pero tiene que estar claro el nombre, que tenga tu información de contacto. Yo sí valoro que tenga un pequeño headline o información, tu propuesta de valor de una manera muy concisa, tu información en cuanto a experiencias pasadas, habilidades, estudios. Con esa información a mí me parece que basta y sobra. Un CV de una hoja me parece genial, al menos a mí me hacen un gran favor. Un CV de 2 hojas, insisto, a menos que sea realmente importante la información que tengo que colocar, pero no me iría por un formato en específico más allá de decirte, cuiden muchísimo que sea un formato claro, que al momento de llegarme, como así llegan 200 CVs, sea uno que a la lectura sea fácil de entender, que no tenga typos, que no tenga errores y que tenga información concreta. Gracias. Daniela nos pregunta, Angie Viviana, si consideras importante que tenga foto y si has escuchado opiniones al respecto. Yo tengo mi CV sin foto en un formato limpio, nos dice Angie. Sí, también no hay una respuesta clara sobre eso y más tratándose de Latinoamérica cuando en Latinoamérica no es algo ilegal. Si hablamos de Canadá, por ejemplo, no podemos bajo ningún concepto exigir o hacer que un CV tenga fotos, ¿no? En nuestro caso es algo abierto, es algo más de la persona que está aplicando. ¿Cuáles son mis recomendaciones en este sentido? A mí, por ejemplo, no me importa que no tenga foto el CV, pero sí voy a entrar a tu LinkedIn. Sí voy a entrar a tu LinkedIn. Y si tu LinkedIn no tiene foto, si no tiene foto, pero al menos tiene información sobre ti, está perfecto. Pero si además tu LinkedIn no tiene foto, no tiene data, no tiene información, me parece que falta demasiada información. Entonces, si el CV no tiene foto, yo, o sea, no en absoluto es un problema para mí. Pero recomendaría que al menos tu LinkedIn sí la tenga y recomendaría que sí sea una foto, no tiene que ser una foto profesional de estudio tomada, no, puede ser una foto incluso un poco casual, pero que sí se vea que fue una foto tomada para LinkedIn, porque también cuando es una foto recortada con un vaso en la mano, con lentes, con que sale la cara de una persona al lado, no se ve nada profesional. Yo creo que aquí la respuesta es, queremos sentir que la persona sí se está tomando en serio y sí le está invirtiendo tiempo a la búsqueda, porque si ni siquiera puedo obtener una foto solo y estoy poniendo una foto cortada, digo, uy, pero ni se tomó el trabajo. Entonces, no te puedo dar una respuesta concisa de que está ok o no ok, te hablo en base a mí, no tengo ningún problema que la persona no coloque foto, pero si la coloca, ojalá que sea una foto profesional o si no la coloca, ojalá que en su LinkedIn sí la tenga. Perfecto. Jennifer, buenas tardes. Bueno, buenas tardes, María Cristina. Buenas tardes, Daniela. Gracias. Buenas tardes. Tengo una pregunta, pues yo soy estudiante en el momento, apenas estoy iniciando mi carrera universitaria y pues siento que cuando uno es estudiante uno suele ver muy lejano este tipo de oportunidades laborales, sobre todo en el campo en el que uno está pues buscando, estudiando en el momento. Y pues mi pregunta como tal es, bajo tu experiencia, ¿de qué manera tú pudiste de pronto conectar en tu carrera con estas experiencias laborales? Mira, o sea, ¿cómo pude conectar con estas experiencias desde el inicio, ¿no? Sin haber tenido experiencia previa. Sí, sí, señora. Ya. Dos cosas. Uno, contactos, ¿ok? Al final, también el mundo es del networking que hagamos. Entonces, de hecho, yo entré a IEF por una persona referida, ¿no? Una amiga que trabajaba en ese momento y entré en una posición súper de entry level, sin nada de experiencia en el equipo de telemarketing llamando, bueno, y al final ella dijo, miren, aquí está el CV de una amiga y me dijo, Dani, tú haz lo demás.
sin tener nada de experiencia justo. ¿Qué hice? Dije, no tengo nada de experiencia, entonces, ¿qué voy a presentar acá? Mi propuesta de valor. Me enfoqué mucho en la parte de comunicación y como yo estaba aplicando para una posición de telemarketing, había que hablar muchísimo, entonces contar historias incluso a nivel de mi universidad, de cómo pude poner mi skill de comunicación a prueba en base a proyectos. Yo era la voz de la universidad, yo bla, bla, bla. Entonces, yo creo que ahí, número uno, es importante que amplíes tu red de contactos, tanto el networking en LinkedIn, insisto con LinkedIn, como con amigos, en qué empresa están trabajando, sus familiares, cómo puedes hacer rodar el CV a muchas personas. Y número dos, aunque no tengas experiencias, estoy segura que has tenido logros cuantificables personales. Entonces, esos también valen muchísimo. Créeme que cuando estamos en búsqueda de posiciones iniciales, entendemos que no tienen experiencia, pero nuevamente queremos al menos tener una propuesta de valor. Listo, Bueno, muchísimas gracias. y sea la oportunidad para felicitarte, Jennifer, porque si estás iniciando tu carrera y ya estás focalizando lo que va a suceder en 3 años, 4 años, cuando termines, pues está muy bien, porque vas a saber aprovechar lo que te queda antes de tener el título. Y ahí sí les recomiendo yo, aprovechen mucho todas las experiencias de práctica, los semilleros, las oportunidades que tienen dentro de la vida universitaria para formar muchas skills, para que todo este tema de comunicación, de liderazgo, de empatía, toma de decisiones, hay muchos escenarios de la vida universitaria que les permite ir adquiriendo ese tipo de competencias. Y también la educación continua, fórmense todo lo que puedan, aprovechen que todo le genere suma al perfil complementario, que no sea solamente decir soy ingeniero, soy odontólogo, soy economista, sino que además he podido hacer diplomados en tal cosa, he asistido a tales congresos, o sea, he adquirido competencias complementarias, tengo una segunda lengua, a veces que miramos cuando estamos en la vida universitaria un poco despectivamente la segunda lengua, pero cuando salimos, Daniela nos contará, y más estando en IEF, lo que pesa el tener una segunda, tercera lengua en una hoja de vida, como eso abre de puertas. Yo quería complementar algo sobre las hojas de vida, si me lo permites, Daniela, también para compartir con ustedes, jóvenes, que recuerden que está el formato tradicional de hoja de vida y también están los formatos, no sé si los han escuchado, los llamados ATS, ¿sí? Que son formatos limpios, que no tienen fotos, que no tienen ningún tipo de dibujo, porque son los formatos que pasan a través de los software. Cuando pues, un reclutador tiene muchas hojas de vida, pues no se va a poner a hacer el ejercicio de revisar 500 hojas de vida uno a uno, sobre todo en las empresas grandes, sino que obviamente utilizan software que procesen esa información. Entonces hay que tener en cuenta también eso, cuál hoja de vida es recomendable aplicar, si coloco la ATS o si envío la hoja de vida tradicional con la foto, con el adorno, con el diseño dentro de la hoja de vida. Que por lo general es el que siempre usamos. En ese caso, Daniela, tú que en tu experiencia, también es valioso compartir eso porque generalmente las ATS es cuando yo aplico a través de una plataforma que es más recomendable mandar esa hoja de vida limpia con lo básico del formato ATS y nosotros si quieren cuando enviemos la grabación mandamos el formato de hoja de vida ATS como viene y el formato tradicional. Y generalmente cuando es un correo, el enlace, entonces yo la escribo a Daniela, al correo de Daniela Nief, que es la reclutadora, pues le envío directo, porque sé que ella es la que va a mirar la hoja de vida, pues puedo utilizar el tradicional. Sobre eso, ¿cómo lo ves tú desde lo que ustedes manejan, Daniel? En cuanto a hacer el contacto a través de mail y también Y el en formato, cuanto a sí, el tipo de formato que se aplica de acuerdo a todos son válidos. O sea, cuando aplicamos a través de un post, un ad en LinkedIn, en Glassdoor, en Indoor, en algún buscador de empleo, la realidad es que muchas veces llegan muchísima cantidad de CVs. ¿Ok? Entonces, a veces no da el tiempo de hacer screening de todas, de ver absolutamente todas. Si la persona tiene esa proactividad de también mandarlo por correo o esa proactividad de buscar el hiring manager en LinkedIn y escribirle, yo creo que esas cosas suman totalmente. A pesar de que ya apliqué de esta manera, hola Daniela, te cuento que ya apliqué, igual dejarte acá mi CV, estoy atenta a cualquier información. Para mí ambas son valiosas.
Bueno, Daniela, agradecerte a ti, a Santiago, a Rosa, a IEF, el que hubiesen tomado este tiempo de la tarde de hoy para compartir con nuestros estudiantes, con nuestros graduados, por supuesto, a los estudiantes y graduados que se conectaron y aprovecharon este espacio. Realmente muchas gracias, es de alto valor esto que nos han compartido hoy. Y bueno, reiterar que tenemos un convenio con IEF, que cualquier inquietud, y Daniela decía hoy algo que es muy valioso, que es el tema del relacionamiento. Hoy se llevan, ya conocen a Daniela, qué chévere que ya tienen el LinkedIn, escríbanla, salúdenla, síganla, Sí, hagan ese match. Ya que hicieron ese esfuerzo de estar hoy aquí, hagan el match de una vez con Daniela. Saben que Daniela está en México, que trabaja en IEF. Entonces, el mundo es de las relaciones y el LinkedIn es una red profesional. Entonces, esos son el tipo de conexiones que hay que hacer, que yo sé que de seguro si usted le cuentan a alguien, oh, ya estuve en tu charla de hoy, soy de Colombia, de la Universidad Santo Tomás, ella ya los va a tener en su radar, ¿cierto? Entonces, muchas gracias, Daniela. Ha sido un gusto no, tenerte. gracias a ti, María Cristina, y de verdad felicitar a la universidad por hacer este tipo de acciones. Yo creo que esto es súper valioso, tiene un valor agregado muchísimo para sus estudiantes y de verdad que iniciativas como esta hacen toda la diferencia para los profesionales, así que también, bueno, agradecerles a ustedes. Bueno, que acabes de tener una buena tarde. Muchas Igual, gracias. Y lo mismo para todos nuestros graduados. A sus correos les llegará entonces la grabación. Gracias, Daniela, gracias, Santiago y hasta todos luego, los estudiantes y graduados. gracias a todos.